Pláticas con la Goco. Creando conciencia colectiva. Pues bienvenidos a un video más de Pláticas con la Goco. Hoy nos acompaña Nayeli Audelo, que es una mujer con más de 17 años de experiencia transformando culturas empresariales. Ha sido directora corporativa de capital humano en organizaciones con más de 1,000 colaboradores y hoy lidera como socia directora de Garage Brand, una empresa que pues apuesta a construir culturas con los colaboradores y equipos como para crear alto desempeño. Así que estamos muy felices de que estés con nosotros, Nayeli. Bienvenida. ¿Cómo estás hoy con tanto frío? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, no mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Ya justo se conocían y hablando un poquito de lo que nos estabas platicando en nombre de tu empresa, de tu socio, me gustaría, no sé cómo iniciaste este proyecto. Hay veces que, por decir, investigué un poco de lo que es tu objetivo, ¿no? Crear estas organizaciones colaborativas. Eh, ¿Cómo fue la decisión de empezar una empresa? Y con esa persona, con tu socio actualmente, ¿qué características tenía que tener este socio para comenzar un proyecto? Mm, bueno, mi socio es mi esposo. Ah, mira. Eh, entonces yo desde siempre he querido emprender. O sea, yo desde que empecé a trabajar porque quería aprender, ¿no? Y no hacer las cosas así de la nada. Pues el caminito me fue llevando hacia como ir creciendo dentro del mundo corporativo. Y llegó un punto donde yo dije, bueno, ya pasaron varios años, más de una década. Entonces, ¿qué pasó con lo que yo quería, no? Desde hace tanto. Y, y Miguel es músico y tiene como los primeros talleres y pláticas que hicimos era una plática que se llama Garage Brand. Se trata de cómo hay empresas que al igual que grupos de rock o de grupos musicales han empezado en un garage y cómo a muchos les va bien y cómo muchas de las ideas que implementa un grupo exitoso se pueden implementar dentro de una empresa. Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos tratado de hacer nosotros es ver qué prácticas se pueden llevar de una industria a otra, de una empresa a otra, o sea, qué buenas prácticas podemos replicar para poder hacer justo que las empresas sean innovadoras desde su forma de pensar hasta los procesos que ejecutan y los procesos que llevan en su día a día. Entonces, yo, como dices, he trabajado con empresas de de 1,000 colaboradores y sé que gran parte de los problemas que tienen las empresas es justo que a veces no logramos hacer que los equipos colaboren, se integren y pues se vean que al final pues están todos trabajando por una idea y por un ideal y que puedan alinear esas decisiones. Entonces así fue como empezamos. Y por decir, a mí me llama mucho la atención, son empresas grandes, son empresas que ya tal vez llevan años en el mercado y que ya han construido de alguna manera, no sé si con ayuda o no, una cultura organizacional con sus colaboradores. ¿Qué tan complicado es que a ti, pues tú entres a apoyarlos como para fomentar esta cultura, pero que ya tienen algo en mente, ¿no? O sea, como cambiarles el chip del camino adecuado cuando son demasiadas personas involucradas y tal vez ya tienen una forma de trabajar o de compartir con sus compañeros. Ujú. Bueno, mira, yo te diré que no llegamos nosotros como a cambiarles la mentalidad, sino que llegamos a entender cómo son, porque como dices, ya son de una forma y las culturas se alimentan todos los días. Una cultura organizacional es lo que pasa en el día a día, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de hablarnos, en nuestra forma de contestar o no contestar. O sea, eso es la cultura. Entonces, ya existe, ¿no? Y lo que nosotros tratamos más bien de definir es como de lo que existe, qué valoras, qué quieres mantener, qué sí te gusta y cuál sería tu ideal de lo que no te gusta tanto, o sea, hacia dónde quieres ir. Entonces, el diseño más o menos empieza así, como identificando lo bueno que ya hay, porque en todas las empresas hay cosas buenas, si no, no existirían, ¿no? Sí. Este, y,
Y en todas las empresas hay cosas que hay que mejorar. Entonces también hay que ver qué está bien, qué quisiéramos cambiar, y de ahí partimos para poder empezar a diseñar una cultura más sana, pero al final todas son diferentes. Entonces nosotros no llegamos con, esto es lo correcto, y entonces yo ya te doy tus valores y tus principios y tu propósito, sino que tratamos de identificar dónde nace, cuál es el corazón de cada organización, y lo vamos como tratando de entender y vamos formando una personalidad o una identidad de la empresa, y de ahí ya plasmamos como una primera versión de la cultura ideal, lo vamos rebotando con los founders o con los tomadores de decisiones, y ya que tenemos una cultura ideal, lo plasmamos normalmente en un book de cultura, y normalmente, o lo ideal para nosotros es poderla transmitir en un taller para todos los colaboradores, y luego reforzar todas estas ideas con los líderes, porque al final los líderes son los que mueven a las organizaciones desde adentro. Sí, y justo a mí me pongo a pensar en empresas muy grandes. Hay veces que lo hacen como tengo que, ¿no? Tengo que hacer un ambiente, pues, agradable para los colaboradores, pero realmente hay muchos, como que dices, fundadores que piensan en vender, en tener resultados, y que tal vez el ambiente laboral no les importa tanto. Entonces, tal vez, buscan este ambiente sano porque tienen que, ¿no? Pero por decir, ese repetición, ¿no? Como tú dices, es necesario que incluso desde arriba ellos, sigan practicando eso. Para ti, ¿qué tan complicado es incluso para ellos, no? Porque tal vez tú les dices esa estructura, los escuchas, les dices: "Mira, esta es la mejor manera", pero tal vez después ya no pasa, porque no siguen haciendo ese trabajo, porque tal vez no les interesa tanto. Ujú. Sí, yo creo que hay de todo. O sea, hay líderes o cabezas o CEOs muy fuertes y con ya ellos mismos como ideas muy positivas sobre la cultura, y también que saben que a la larga les va a ayudar a vender más. O sea, que tener un mejor clima, una menor rotación, les va a ayudar a mejorar la productividad y a tener mejores resultados eventualmente. Entonces, a lo mejor por eso dicen, ok, a lo mejor ya estoy convencido y además me va a ayudar. Y hay gente que dice, no entiendo cuál es el valor de eso, siempre lo hemos hecho de una forma, no entiendo en qué me va a ayudar. Entonces, a lo mejor ahí sí es un poco más difícil poder cambiar el mindset. Y yo sí soy muy directa cuando hablo con estos líderes, porque y si no vas a cambiar tú, no va a cambiar nada. Y si tú dices que la puntualidad es importante, tú tienes que ser puntual. Y si tú quieres que todos contesten, tú tienes que contestar. Y si tú quieres que sean productivos y trabajadores, tú tienes que ser productivo y trabajador. Entonces, al final, el documento y el taller y las capacitaciones no sirven si no hay em, si no hay un ejemplo a seguir, si no hay una persona que realmente construya esta cultura desde la convicción y desde el ejemplo. Entonces sí, creo que es difícil, pero también se puede lograr, porque muchas veces ni siquiera tienen que ser grandes cambios, sino también aceptar. Por ejemplo, hay empresas que hoy ya no trabajan con horarios y trabajan 100% por objetivos. Entonces, ¿para qué te sigues peleando con los horarios si lo importante es que den el resultado, que se den los proyectos, que te lleguen al número, eh, y eso es lo importante para ti, ¿no? Entonces, como que si tú tienes esa flexibilidad, a lo mejor para ti, puedes tenerla para tu equipo. Pero hay empresas en las que no se puede hacer eso, ¿no? Si trabajas en un hospital, no se puede, ¿no? O sea, tienes que tener personas que estén recibiendo puntualmente a los pacientes, a los doctores, que estén dando un servicio continuo, porque imagínate que tú te enfermas y, no, pues es que quieres horario flexible, pues sí sería complicado, ¿no? Entonces, pues creo que depende mucho de la industria donde estés y las necesidades de cada empresa, cuál es el deber ser. Y si tú ya identificaste cuál es tu deber ser, entonces ya que lo que ves que realmente hace sentido para tu empresa, entonces a lo mejor ya puede ser ese ejemplo a seguir, ¿no? Y al principio mencionabas que nosotros estamos trabajando con empresas muy grandes. Yo he trabajado en empresas muy grandes, pero GarageBand está enfocado a pymes, startups y empresas que están creciendo o que todavía están desarrollando todos estos ideales. Y eso tiene que ver con tal vez la importancia, no sé, de una educación básica que tú dices, tal vez una pyme que está comenzando es muchísimo más
fácil que desde el principio empiecen a hacer todo esto? ¿O por qué tal vez se están centrando en este tipo de startups? Nosotros pensábamos eso, pensábamos que era mucho más fácil. La hoy, nos hemos dado cuenta que no tanto. O sea, al final, cuando estás haciendo así cero, o sea, tú solo y a lo mejor 2 personas o 3, normalmente no estás pensando en la parte de la cultura. O sea, deberíamos, o sea, como así como hacemos el caso de negocio y el modelo y como cuáles son los pasos a seguir y qué vamos a vender y cuál es nuestra oferta y cuál va a ser nuestro precio, que son como las primeras cosas que definimos cuando estamos emprendiendo. También deberíamos definir cuál es la cultura y cuáles van a ser nuestras formas y cómo vamos a hablar, porque si no, las cosas pues no, o sea, sí te van a seguir porque a lo mejor tú eres el founder, pero a lo mejor tú estás haciendo cosas mal y no te das cuenta si no estás como consciente de esto. La realidad es que nos dimos cuenta que las empresas muy, muy pequeñitas están pensando en sobrevivir, están pensando en vender su primer producto, tener su primer cliente, llegar a su cliente 10, llegar a su cliente 100. Entonces, la verdad es que no están tan enfocados en esta parte de la cultura, que yo te digo, sí debería, ¿no? Sí deberíamos estar preocupados porque entonces creces mucho más sano, con ideales, con formas, porque la cultura no nada más es un libro, no es un documento de ética, que sí, pero sí es una guía que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Cuáles son los valores que quieres reforzar, no? Por ejemplo, un valor que ponen mucho, 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 mucho en los manuales de cultura o de ética es, somos honestos, ¿no? Y el abrir, no, por oportunidad la gente no lo hace. Y entonces las empresas en vez de decir, oye, a ver, aquí esta persona no fue honesto, aunque esté dando los resultados, entonces hay que tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Y muchas veces como que nos hacemos de la vista gorda y decimos, no, bueno, no es honesto, pero llega a los resultados, pero no estuvo tan grave, pero no estaba tan claro, pero estaba en el área gris. Entonces, creo que ahí eh, tenerlo por escrito y tenerlo mentalizado y visualizado, creo que te puede ayudar a tener esta guía de, oye, yo dije que era súper importante la honestidad y aquí no está siendo honesta esta persona. Entonces, ¿Cómo lo mi decisión es vamos justificando, no? Con tal de obtener también a veces esos resultados y nos hacemos como de, bueno, aguantamos poquito, ¿no? Pero también eso va mermando porque suena en congruencia con lo que estamos predicando ante los valores, ante la cultura, pero también ahí es un poquito complicado porque entonces estás en también contradicción sobre los objetivos. Si tienes una persona que te está vendiendo, imaginemos, pero que sí, porque existen, lamentablemente no es de lo más, no se acopla a la cultura, es complicado tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y yo creo que sumando ahí el comentario también de ser el ejemplo, ser congruentes con esto, porque también hay que poner en contexto un poco que muchas veces, pues, ser el ejemplo es ser perfecto, ¿no? O sea, porque de pronto pones tantos, expectativas arriba, que de pronto es súper complicado cumplir con todas. Al final también, pues sí, serán fundadores, serán CEOs, pero son humanos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué le recomiendas a estos líderes, a estos CEOs de estas expectativas tan altas del de la visibilidad que pueden tener de ellos, o del concepto, o la idea de si él no lo hace bien, ¿por qué yo lo tengo que hacer?, ¿no? Y cómo poder llegar a un equilibrio para que, pues, al final sí puedan mandar ese ejemplo, que puedan demostrar que hay formas de lograrlo, pero que también hacer ver al equipo que, pues, no lo van a hacer perfecto, porque, pues, todos nos equivocamos. Ahí, ¿cómo has abordado esos temas? Porque de pronto, bueno, al menos en mi experiencia, siento que hay demasiada presión hacia, si no lo haces tú perfecto, entonces, ¿cómo lo van a hacer los otros perfectos, no? Cuando se supone que en realidad, pues, tenemos roles, tenemos actividades, lo pueden bueno, el tema de comunicación es un tema súper extenso, pero ahí, ¿tú qué recomendaciones darías con este tema de dar el ejemplo, de tratar de ser equilibrados ante resultados, cultura? ¿Hasta qué punto es permisivo? ¿Hasta qué punto podemos no ser congruentes? sí, es súper buena pregunta y nunca la había pensado así, pero yo recomiendo que digamos, tu guía de cultura, tu manual, como lo quieras poner, o sea, ni siquiera tiene que ser un libro, ¿no? Sino puede ser una hoja.
pero dentro de esa hoja puedes poner justo, ¿no? Lo que el ideal, como lo que tiende a la perfección, que es lo que tú dices, pero también debe haber un contrapeso, porque si no, vas a generar malas prácticas. Por ejemplo, si en este ejemplo que dábamos de honestidad, ¿no? Eh, honestidad o productividad o hacer las cosas lo mejor posible. Cuando hay una tendencia a castigar mucho el error, o sea, que el líder no sé, se altera, se pone rojo, a veces gritan, exhiben a la persona que se equivocó, o incluso llega a haber burlas dentro de cuando llega a haber un error. Entonces, lo que sucede es que las personas lo empiezan a esconder. Entonces, ya aquí están mermando el principio de honestidad, ¿no? Porque no están siendo honestos, están siendo transparentes y no están pudiendo decir, me equivoqué o no estoy llegando al resultado o yo fallé en esto. Entonces, lo que sucede cuando somos muy rígidos o muy duros en cuanto al tema de errores o no alcanzar el resultado, lo que sucede es que la gente empieza a maquillar números. O sea, como que empieza a decir, pues es que no, sí llegamos, pero, o en vez de traerte el número que traían siempre, ya resulta que mejor cambiaron el reporte y ahora te traen, no sé, imagínate que antes te traían número de cierres y ahora te traen preaprobaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Su número no se vea mal. Es una tendencia súper común cuando hay una cultura muy fuerte que castiga el error. También empiezan a echar culpas, ¿no? Oye, no llegamos al número de ventas porque marketing no nos entregó los leads. Y marketing dice, yo no entregué los leads porque finanzas no me dio el dinero a tiempo. Y finanzas dice, yo no entregué el dinero a tiempo porque cobranza no hizo, no nos entregó los recursos cuando los necesitábamos y cobranza no, es que ventas, entonces ya se cerró el círculo, ¿no? Sí. No hizo la documentación correctamente, entonces no pudimos cobrar. Entonces, ¿qué te trajo aquí esto? Nada, más que todo un círculo de culpas que llegó al primero que se quejó de otro, ¿no? Entonces, ahí lo que yo recomiendo mucho es que dentro de estos ideales también pongamos que se vale equivocarse, que se vale reconocer errores y se vale tener conflictos, porque si estamos todo el día invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra mente dentro de un proyecto, dentro de nuestro trabajo, por supuesto que nos vamos a equivocar porque al final somos humanos y aunque hoy ya tenemos cada vez más herramientas para equivocarnos menos, se sigue habiendo esta parte humana donde va a haber errores, ¿no? Y donde además no solo depende de nosotros cualquier cosa, porque hay como un entorno y hay una economía y hay un competidor. Entonces, al final, aunque nosotros hagamos todo perfecto, no necesariamente nos va a salir bien. Por eso tenemos que aprender a reconocer que siempre va a haber un error y que haya como una aceptación y una forma de hablarlo y de proponer ideas y acciones para solucionarlo. Entonces, lo primero que tendría que hacer cualquier líder es que dentro de este documento del que estamos hablando es que sí hablen de lo que sí, pero también digan qué se puede permitir cuando no y qué esperaríamos cuando hay un error. Entonces, es súper importante que lo hagamos porque no existe ni una empresa, ni una familia, ni una pareja, ni un nada que no tenga conflictos y que no cometa errores. Y yo quisiera preguntar en esa parte del círculo que dices, cuando empiezan a echar culpas, que tal vez incluso se puede, no sé, podemos compararlo en, no sé, en relaciones interpersonales, ¿no? También, cuando, no sé, por decir una pareja, que dicen: "No, es que tú hiciste esto, es que tú fue tu error", y entonces la otra persona es igual, pero no se dan cuenta que tal vez el problema ni siquiera es estar en contra del otro, o sea, es como juntos vamos a ver para resolver el problema que tenemos en este momento. Siento que igual es en las empresas. ¿Cómo crees que podrían mejorar eso? Porque tal vez, en algunas empresas están tan aisladas las áreas que dicen: "Esto me corresponde a mí", y entonces esta área, o sea, lo que le corresponde a ellos no nos interesa. Entonces, incluso ya esta culpabilidad, bueno, de echarle la culpa a los otros es muy frecuente. ¿Cómo crees que podrías, además de lo que ya comentaste, de que si hubiera un error no hubiera una consecuencia tan fuerte, que tuvieran la apertura de explicarlo, internamente como si fuéramos colaboradores? ¿Qué consejo nos darías para que no existiera ese echar culpas a otras áreas? Yo lo primero que recomiendo tenemos una capacitación de manejo de conflicto y lo primero que recomiendo es que haya una autogestión, o sea, que tú solito
primero identifiques cómo reaccionas normalmente ante el conflicto o ante el error, ¿no? Tú cómo te sientes normalmente. Hay personas que evaden, ¿no? O sea, ni siquiera reconocen, no, todo está bien, todo está perfecto, y de verdad no lo ven, o sea, entonces si tú ya reconoces que eres así, a lo mejor si alguien te está diciendo, oye, te estás equivocando, pues si ya sabes que tú eres una persona que evade, entonces tendrías que ver que tal vez tiene razón, ¿no? Y qué no estás viendo. Hay personas que son súper confrontativas, o sea, los famosos mecha corta, ¿no? Que vienen y gritan. Yo fui así mucho tiempo, todavía se me sale. Es terrible, porque además te sientes mal y además es súper dañino para ti mismo porque la gente deja de poner atención en lo que te molesta o lo que tú piensas que no está bien y se súper enfocan en cómo se los dijiste. Es que me gritó, es que me habló horrible, es que se puso súper agresiva. Y entonces todo lo que tú pensabas que era importante pierde importancia cuando tú reaccionas de esa manera. Entonces es bien importante que si eres de los míos, trates de cómo respirar, cortar un poco el momento y a lo mejor pedir un poco de tiempo para poderte calmar, para poder poner en orden tus ideas y después ya llegar y poder exponer cuál es el problema y cuál puede ser la solución y esto, ¿no? Entonces, otra forma que tenemos de reaccionar tal vez es que a mí me parece fuertísimo, es el tema de ser pasivo-agresivo. Y a mí eso me ofende mucho, no lo soy, trato de no serlo, pero me ofende mucho cuando hay una persona así, que ya sabes, que habla al aire, que hace sus bromitas mala onda. Ya que al final es como, tú entendiste eso, pero yo no lo dije. Es como, No dije, no era contigo. ajá, O sea, yo no dije que otra vez tarde, pero no estaba diciendo que te quedó el saca a ti. entonces, yo creo que ese sería el primero, ¿no? Que nosotros revisemos cuál es nuestra forma común de manejar estos errores o estos conflictos. ¿Cómo reacciono yo normalmente? ¿Qué hago normalmente cuando me equivoco? Entonces, ya que tú, ¿no? Como colaborador, identificado cuáles son tus formas, entonces, cómo aplicar la parte de tratar de tener una negociación más sana. Y una negociación más sana, pues igual tiene diferentes componentes, pero algunos son cuando llegues con el problema, habla sobre los hechos, no sobre la persona. No es como tú eres un impuntual, ¿no? Y tú eres un incumplido. Sí. Y siento que lo que entregas es superficial, porque todo lo que yo estoy diciendo, estos 3 ejemplos, no están diciendo nada, están haciendo juicios. Entonces, si yo te digo en vez de esto, oye, ayer llegaste 20 minutos tarde a la reunión, te estuve esperando, y eso pues me rompe con mis tiempos, con mi agenda, con la planeación que tengo del día. O no me permite entregar en tiempo mis siguientes, no sé, tareas, lo que sea. Entonces eso es un hecho, no es eres un impuntual o eres un incumplido. Claro. Te equivocaste en este reporte, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? ¿Cómo te ayudo? ¿O qué crees que puedes hacer tú para que estos errores ya no sucedan? O sea, como tratar de ponerle palabras a lo que te molesta, pero ser muy objetivo y quitarle la cara a la persona, porque eso también te va a ayudar a estar más tranquilo. Sobre todo cuando a lo mejor ya es un conflicto que viene de mucho tiempo o de muchas veces, ¿no? Como decíamos hace rato, lo que la pareja, pues, pobre siempre es el mismo, ¿no? Y se las vamos acumulando y al final ya es el grito loco, en vez de haber dicho antes, oye, a ver, esto no me gusta, ¿cómo mejoramos esto? Eh, A tiempo. a estos puntos. Otro punto que sirve mucho es la empatía, que sé que es una palabra que está muy de moda y que queremos que todos sean empáticos con nosotros, pero nosotros no serlo con nadie. Eh, entonces, la empatía también es, sí, ponerte en los zapatos del otro y cuando nos cuesta trabajo ser empáticos, tal vez como que puedas relacionar el hecho a algo que tú has sentido similar. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, em, no sé, por ejemplo, a ti, Andrea, em, no sé, vamos a poner un ejemplo real. A ti se te complicó la agenda y entonces me pides que cambiemos la fecha. Entonces yo digo, o sea, Andrea, que no sabe que yo también estoy ocupada y entonces, ¿por qué me hace esto, no? Pero, ¿qué crees, Andrea? Yo ayer llegué tarde a una sesión con un cliente porque yo pensaba que él no iba a llegar y entonces estaba afuera esperándolo y en vez de meterme, que ya estaba adentro, estaba ahí así haciéndome la loca haciendo tiempo.
O sea, y entonces el tuyo fue mucho más válido que el mío, porque era un problema real. Yo nada más asumí que la persona que iba a ver no iba a llegar y me sentí muy mal, ¿no? Entonces, o sea, así como yo pude haber dicho, no, es que Andrea no valora mi tiempo, yo más bien pongo un ejemplo de mi vida real y digo, ¿cómo puedo entender a Andrea lo que le pasó? Que imagínate que ni siquiera es tan importante, yo ya asumí algo y a lo mejor la persona que iba a ver dijo, esta persona es una incumplida, cuando yo realmente no lo soy, ¿no? Claro, claro. Estaba ahí puntual afuera esperándolo. Eh, pero bueno, en este punto de la empatía, cuando nos esté costando trabajo entender lo que nos está pidiendo el otro, lo que solicita el otro o lo que piensa el otro, a lo mejor no lo podemos entender en su ejemplo, pero tratemos de trasladar esas ideas a nuestra realidad y entonces ya vamos a poder entender más fácil qué siente o qué piensa o qué está pasando con esa persona. O sea, que una técnica sería como poner en la misma situación en nosotros cuando a nosotros nos haya pasado, ¿no? Y que de esa forma es como, a ver, cuando te pasa a ti, o sea, hacernos la pregunta de cuando te pasa a ti, ¿te enojas? Ah, no, ahí no me enojo porque sí me pasa. Entonces, haz lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez sería como poner un poquito de esa técnica de, ¿cómo le llamarías esa? Pues tal cual como ponerte ves que yo ni siquiera le diría zapatos del otro, porque a mí me cuesta mucho, ¿eh? O sea, como y sé que a mucha gente le cuesta, sé que hay mucha gente que no, que es, hiperempática y todo esto, yo no lo soy. Pero sí, hay gente que tú te sientes triste y ya lo sintió y ya está llorando contigo, pero la mayoría de las personas no lo somos. O sea, de verdad es que sí tenemos que hacer una práctica para poder, desarrollar esa habilidad y poder ver el punto de vista del otro. Em, entonces, no sé si tiene un nombre, pero a lo mejor puede ser como al revés, ¿no? Como poner mis zapatos en los de él. Sí, porque Sí, al fin y podría al ser. cabo es estar, viendo el error de otra persona, y entonces tal vez nos cuesta un poco ser más empáticos porque tal vez no encontramos una situación y decimos: "Es que en esa situación no hay forma que yo hubiera hecho eso, o yo me hubiera comportado totalmente diferente", y ahí es tal vez cuando cuesta ser empático, porque dices: "Es que, no sé, esta parte de irresponsabilidad, no sé, impuntualidad, no hay manera que yo hubiera hecho eso". Entonces, tal vez cuando vemos una situación como pasarlo hacia nosotros, tal vez el decir: "¿Por qué?", ¿no? O sea, que preguntar: "Oye, ¿todo bien? ¿Pasó esto y esto?". No sé, supongo que ahí podemos hacer un trabajo de empático desde la percepción que tú nos dices, ¿no? Ujú, sí, y también, bueno, y también como ser muy activo en esta parte, ¿no? O sea, cuando te estés como tomando algo personal, imagínate, em, aquí yo tengo otro ejemplo. Tenía un grupo de gerentes, les había pedido apoyo para que me ayudaran a dar una serie de capacitaciones a sus equipos y ellos solamente tenían que darme la fecha, sí, ellos solamente tenían que darme la fecha, les íbamos a ayudar a crear el material y todo, y había un gerente que no me daba la fecha y no así, y no me contestaba los correos y no me contestaba por Slack, o sea, así, ¿no? Entonces yo decía, ¿esta persona qué le pasa? ¿Por qué no contesta? Y ya estaba muy molesta, entonces ya sabes, ¿no? Mandas el mail, después de 10 mails, ¿no? Que con copia del jefe, y entonces me contesta como: "Sí, es que, voy a tener una operación y voy a estar en el hospital, por eso no te había contestado". Qué bueno preguntar. No, tal vez ya te hiciste todo un no, es que yo no haría eso, es que irresponsable, o le caigo mal, o lo que dices, ¿no? Tomarlo todo personal y no sé, sí supongo que es importante el preguntar. Tal vez incluso no hay la respuesta, ¿no? Tal vez no te respondió porque no quiso y porque sí es así, y entonces ya sería, yo creo, otro procedimiento, como tú dices, ¿no? Pero la parte de preguntar no hay que omitirla. Pero también ahí importa mucho la comunicación. Al final no es como que nadie no sepa que está en una situación, o sea, complicada. O sea, ahí también debería de haber como ese apoyo. O sea, es que en el deber creo que también es un tema donde muchas veces me genera mucha controversia, porque hay mucho deber ser, pero hay mucha realidad, ¿no? Y la realidad no es nada que ver con el deber ser. A lo mejor las expectativas de lo que deberíamos de hacer están aquí, pero también el deber ser de todas las personas no es la misma. No hay un manual de cómo vivir, ni de cómo afrontar las situaciones. No todos sentimos lo mismo, todos tenemos diferentes circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto llegar tarde, yo recuerdo, bueno, muchas veces, eh, yo, por ejemplo, la verdad es que me cuesta mucho trabajo la puntualidad por muchos temas de distracción, pero de pronto yo llegaba tarde a mi trabajo y de pronto
llegaba también más tarde otra persona, pero lo regañaban más a él porque él llegaba 5 minutos o 10 minutos más tarde, pero él venía desde Chalco y yo venía desde, no sé, el aeropuerto, ¿no? Entonces yo me hacía 40 minutos, él se hacía casi 2 horas. Y la verdad es que siempre me salvaba el que él llegara más tarde, pues yo siempre como que: "Uy, ya me paso", obviamente, pero, pues, obviamente también él se llevaba la peor, pues, el regaño más fuerte. No éramos empáticos con él, porque él llegaba más tarde, ¿no? Y tampoco nadie había justicia o comunicación de: "Oigan, pues denle chance, mejor regáñenme a mí", ¿no? Por ejemplo, que yo sí estoy a 40 minutos, pero también, ¿quién tiene ese nivel de De sí, conciencia. pues, de conciencia, ¿no? Y de aceptación, porque también es aventarte a todos el foco de todos, ¿no? O sea, también el ser honesto es exponerte, de que todos los demás es como de: "Ah, sí", y ya te clasifican, ¿no? "Ah, sí, es el que llega tarde y vive cerca", ¿no? ¿No? Es un ejemplo. Entonces, a ese nivel también es súper complicado porque o sea, entiendo, hay metodologías, hay reglas, pero de pronto cuando otras personas tienen otras circunstancias, otras emociones, otras situaciones, ¿cómo ahí puedes poder nivelarlo, no? O sea, porque ahí también tendríamos que llegar a un punto donde cada uno es distinto, también tenemos estos parámetros de tolerancia, pero ¿hasta qué punto, no? Y creo que ahí es donde, pues, donde entra un poquito el tema de cómo podemos ser empáticos y hasta qué punto y hasta tolerantes. O sea, y yo me imagino, no me quiero imaginar todas las situaciones que llegas a tener, porque también no todos son iguales, ¿no? Ujú. Sí, este ejemplo que me estabas dando me hizo recordar como en una empresa Y llegaba tarde, ¿cierto? donde pillabas tarde. No, no, donde vimos este tema que justo el ejemplo que estás dando, ¿no? Donde hay gente que vive a 40 minutos, gente que vive a 2 horas, gente que vive a 3 horas, que a mí me parece una tortura, y eso ya es como un tema estructural de la ciudad y del país, el que haya gente que tenga que trabajar tan lejos de su casa, ¿no? Y que tengamos un transporte tan malo, ¿no? Entonces, bueno, no podemos solucionar los problemas de la ciudad, entonces lo que propusimos fue que hubiera un rango de horarios, ¿no? Que algunos entraran a las 8, otros a las 9, otros a las 10, que cada quien eligiera su horario con base en la distancia, y entonces que todavía de ese horario que escogieran tuvieran 10 minutos de tolerancia. Pero aún así la gente llegaba tarde. Entonces yo creo que también hay un punto donde la empresa o sí, la empresa dice: "¿Qué hacemos?". Porque, a ver, yo ya puse como yo ya di un paso hacia tu lado. Y la ajá, y los colaboradores no responden, ¿no? Es como siempre y además toman estas reglas de puntualidad, es como, bueno, y llegan, tienes 10 minutos y tienes hasta 3 veces para llegar tarde, y si no, entonces ya hay una consecuencia, y aún así siguen llegando tarde, y siguen como enojándose por el tema de la consecuencia cuando, pues, ya, o sea, ya hay como muchas consideraciones, hacia el otro. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que sí suma hacer, reglas un poco más flexibles considerando las circunstancias de cada, pues, no de cada persona, pero de la población o de las, de qué tan lejos vive la gente, qué tan rígidos son tus horarios, qué tanto tiempo tiene que estar la persona dentro del lugar de trabajo. Entonces sí, ser un poco más flexible en cuanto a las reglas. Creo que este tema de horarios escalonados es muy bueno. Eh, Mucha gente sí mejoró su puntualidad, hubo gente que no. Pero también, del otro lado, creo que también los colaboradores tienen que irse como haciendo más conscientes que al final es un trabajo y es una responsabilidad, y que tienes que autogestionarte, y que si tienes que llegar a las 10 y haces 3 horas, pues tienes que salir a las 10 para las 7, porque a lo mejor pasa algo en el camino, porque, pues, si ya hiciste 3 horas, eh, o sea, 3 horas 5, pues, entonces salte 3 horas Los 20, ¿no? pues sí. Y suena horrible porque también sé, ¿no? Que hay responsabilidades en la casa, si hay niños, si esposo, si perro, o sea, no es tan fácil como coordinarte, pero al final somos adultos y eso a veces se nos olvida en México, ¿no? No somos niñitos que tienen que esconderse y a ver qué me dicen y a ver si no me regañan y hoy me salvé.
pues al final si llegas tarde, estás llegando tarde, ¿no? Y va sobre ti, sobre tu responsabilidad y sobre tu disciplina. Y ahí también confundimos, porque digo, yo también, o sea, sí, o sea, he sido, o sea, muchas veces he caído en esos errores. Obviamente, la verdad es que no queremos aceptar muchas veces el que lo que hacemos mal y lo justificamos con cualquier cosa, y lo entiendo totalmente, pero también creo que hoy en día hay una corriente de tenemos que, o sea, toda la empresa, yo como lo siento es como que la empresa ya no es una empresa, ya es un lugar donde te tienes que ir a sentir bien, y no es cierto, o sea, al final es un trabajo y de pronto esta corriente de, pues bueno, ya hoy nos preocupamos, hay líderes como tú, Nayeli, que se preocupan en buscar mejores condiciones laborales, pero tampoco es la responsabilidad de la empresa que te sientas bien, que llegues temprano, que no seas, dices algo, no, a veces parece que no somos adultos. Yo de verdad me he llegado a sentir en algunos trabajos en la secundaria, o sea, es como de pronto, a ver, podemos divertirnos, podemos pasárnosla bien en el trabajo, pero de verdad pónganse serios cuando tengamos que llegar a los resultados, cuando tengamos que atender a un cliente que está súper enojado. Bueno, pues vas y lo atiendes, lo tomas con personalidad, con responsabilidad, con empatía al cliente, porque también está enojado por algo, con entendimiento. Pero de pronto me toca, por ahí me tocó mucho el estoy chiquito, ¿no? No sé si te ha tocado ese concepto de a lo mejor ya adultos de 30 años diciendo: "Ay, es que estoy chiquito", porque a veces parece un meme en redes sociales, pero de pronto se lo llevan al trabajo y: "Ay, es que, ¿por qué yo?". Y tratan de justificar como su falta de personalidad, tal vez, o responsabilidad, con esta idiosincrasia, yo creo que es de la sociedad, y más en como en ambientes laborales juveniles, que yo creo 30 años ya no son juveniles. Este, pero no sé si a ti te ha pasado como este tema y también cómo lo has abordado, pero a mí yo tengo mucho de pronto esa percepción. Obviamente también me ha tocado estar con equipos de trabajo bien profesionales, que de pronto también se vuelve muy serio y de pronto es como de, ay, como que en qué momento hacemos algo para reírnos, ¿no? Y entiendo, es un ambiente profesional y estamos enfocados en hacer las cosas que también está muy padre, trabajar con personas tan profesionales, pero también de pronto le quita un poquito como de esencia, como de naturaleza al vivir, porque al final también en el trabajo vivimos, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Entonces, también está complicado convertirlo en tanta seriedad, en tanto profesionalismo, ¿no? Pero ahí, no sé, o sea, también es muy complicado, entiendo, si yo bueno, sí, supongo que si existiera la respuesta, pues ya sería muy fácil, pero ¿cómo abordas todos estos temas con este tipo de situaciones, de corrientes, de hoy las empresas tienen que ser más tolerantes, hoy me tengo que divertir en la empresa, hoy me tengo que sentir bien, cuando, pues, eso es responsabilidad de cada uno, ¿no? La salud mental, ves, la empresa lo puede apoyar, pero realmente es la responsabilidad de cada uno, ¿no? O tú o a lo mejor me estoy equivocando. No, yo creo que estás bien. A ver, vamos a regresarnos como a las primeras ideas que estábamos platicando en este espacio. La cultura organizacional de cada empresa es distinta, ¿no? Y como tú dices, tú trabajas con diferentes empresas porque pues, igual tienes clientes y ves que unos son súper rígidos y súper profesionales y súper puntuales y nadie es una broma y otros están como jugando y entonces todo el mundo llega tarde a la sesión y no pasa nada y no entregan lo que tienen que entregar. Y otros a lo mejor están como en el punto medio que a ti te gusta, ¿no? Que es, son profesionales, pero también están relajados y se ven cómodos. Que esa para mí es la más como cercana y profesional y es como un poquito lo que yo creo que podríamos tener la mayoría de las empresas. Porque como tú dices, al final es tu vida, pero ninguna de las tres culturas eh, digamos que está mal. O sea, al final es una cultura organizacional y como te decía al principio, cada, cada empresa va definiendo sus ideales y los va alimentando con la gente que contrata. Entonces, si tú tienes bien claros cuáles son tus ideales, cuáles son tus sís, los que no pueden fallar, y tus no, que no se van a permitir por nada del mundo, y tú ya creas como esta identidad y esta personalidad y esta forma, entonces vas a poder crear también un perfil de reclutamiento. Entonces, cuando contrates a alguien, vas a tratar que esté lo más alineado a tu forma de ser como empresa.
Entonces, cuando tú tienes una empresa con una cultura fuerte, te va a ser más fácil identificar a la gente que es como tú y entonces se va a ir alimentando esa empresa de más gente como tú. Em, y la misma gente que a lo mejor no está en ese nivel, ¿no? Que imagínate que en nuestros 3 ejemplos, la gente poco profesional, pues todos se irían a la empresa del medio, ¿no? A la empresa que, pues, llegan tarde y son impuntuales y no entregan y entonces son bebés, eh, pero va a llegar un punto en que las personas van a decir: "Yo quiero seguir aquí donde no voy a crecer y donde no vamos a dar los resultados y donde no hay profesionalismo, ¿me funciona?". O sea, a lo mejor se puede quedar ahí. Para haber gente que va a decir: "No, yo sí quiero crecer y yo sí quiero aprender y yo sí quiero ser más profesional y yo quiero usar como esta experiencia para poder seguir creciendo en mi vida profesional". Entonces, eventualmente, sí es responsabilidad de las empresas definir cómo son, como qué quieren, y también es responsabilidad de las personas ver definir cómo quieren desarrollar su camino profesional. Y entonces se adaptan o no. Entonces, yo también por eso a veces hay rotación buena y hay rotación mala. La rotación buena es, pues, la gente que no te está dando resultados, que no está contenta y que no se adapta a tu forma de trabajar. Y la rotación mala, pues, es gente que es muy valiosa, que está contenta y que a lo mejor no está sabiendo retener y no está sabiendo cómo darle esos cambios o ese impulso a tu empresa para que se mantenga, ¿no? Em, pero sí, al final, como tú decías, es responsabilidad de los 2. Y es responsabilidad de los 2 ver dónde te acomodas y ver dónde quieres desarrollarte y cómo quieres desarrollarte, y si quieres desarrollarte, porque hay gente que dice: "Yo estoy feliz aquí como, analista junior y voy a ser así hasta los 50, 60", pues bueno, ya veremos cuando tengas 50, 60 haciendo lo mismo, ¿no? Ujú. Y por decir, hablando un poco de esta estructura rígida y que tal vez muchas personas que nos escuchan creen que la respuesta para tener un buen ambiente es como voy a darles bonos y voy a hacer que y tengan la mesa de futbolito y voy a hacer eventos para que todos estén felices. Yo realmente no siento que eso traiga tal cual resultados porque lo están haciendo a cambio de, algunas veces los ven así los colaboradores. Y yo hace un tiempo toqué en el blog de Ziconta el tema de branding interno, ¿no? De que los propios colaboradores fueran embajadores de marca, pero por gusto, no tal cual por Ujú, un bono, no por un regalito o por una celebración tal cual, sino porque se sientan con la camiseta y que se sientan que pertenecen ahí a la empresa, ¿no? Y que algo así tan genuino siento que es un poco más complicado de generar y de lograr en una empresa. ¿Qué sientes tú, que ya tienes toda esta experiencia, que podría ser la mejor forma para que tengamos ese resultado, ¿no? Porque tal vez, por decir, los bonos, siento que sí puede funcionar, no sé, en la parte de puntualidad, ¿no? Que dice: "Te voy a dar un bono y no vas a tener ni un minuto", y ya si llegas tarde, pues lo pierdes. Pero siento que al fin y al cabo es como un te doy y entonces tú me vas a dar a cambio esto y no es genuino, y me gustaría saber si hay alguna fórmula, algo que tú digas, sí se puede lograr eso, que los mismos ujú, colaboradores digan: "Oye, qué orgullosa me siento de trabajar aquí y te recomiendo porque de verdad confío en que esta empresa te va a ayudar a hacer esto". ujú. Es una muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, vamos a revisarnos un poco a las teorías, ¿no? Pero, eh, hay motivadores o motivaciones que vienen desde ti como persona, como internas, y hay motivaciones externas. Las internas tienen que ver con tu desarrollo profesional, tienen que ver con la alineación de lo que tú quieres o tu propósito de crecimiento profesional, alineado a lo que estás haciendo, y tienen que ver con que veas que lo que hace tu empresa es más grande que tú y que la empresa juntos y que tiene como una razón más allá, o sea, trasciende. O sea, que cuando tú te vayas a dejar vas a dejar ahí una semillita que te va a ayudar a seguir creciendo. Entonces, digamos que si tú logras mover a la gente a través de los motivadores intrínsecos, dándole un buen propósito a la empresa, dándole una buena práctica, tratando bien a tus clientes, cuidando que tu gente se siga desarrollando y creciendo, entonces vas a tener como esta motivación correcta que se alinea a estas ideas de más allá de una fiesta, ¿no? Y por otro lado, si tú le quieres apostar
a motivadores extrínsecos, que son muchos de los que tú estás dando, que tienen que ver con el dinero, o sea, cómo te pago, cuánto te pago, te presiono emocionalmente o psicológicamente, te exhibo, te regaño, te castigo, si llegas tarde te quito el bono, si llegas tarde te descuento un día, si llegas tarde te castigo y te regreso. O sea, todas esas cosas van como motivador extrínseco, porque entonces la gente dice, tengo que llegar temprano porque si no me van a descontar, ¿no? Y cuando en el otro lado dicen, tengo que llegar temprano porque tenemos una misión que cumplir y mi trabajo es súper importante y me está ayudando a crecer. Y otra cosa que puedes provocar es ya la inercia de las personas. Es como, ya ni siquiera estoy motivado de ninguna forma, ya no sé ni por qué voy a trabajar y ya nada más estoy buscando salir, ¿no? Con que hoy le llaman como la renuncia silenciosa. Yo ya no me identifico con nada de lo que pasa aquí y ya me voy y ya nada más estoy nadando de muertito. Entonces, pues ya ahí perdiste todo, ¿no? Ya ni el bono, ni el no bono, ni la fiesta, ni el premio te va a ayudar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, em, a lo que deben apostarle las empresas es a mover a sus colaboradores desde las motivaciones intrínsecas que le dan un valor más allá de un premio en el corto plazo. Y pues claro que eso es más difícil porque se tiene que construir como con mucha profundidad y con mucha visión. Y tienes que además estar dispuesto a invitar a otros a colaborar en este ideal. ¿Y crees que eso Están. ajá, va desde incluso del reclutamiento, lo que decías, las preguntas de tal vez qué objetivo tú tienes como en tu vida y tal vez iba alineado a lo que es la empresa? ¿Crees que podría ser un poco la respuesta a estas empresas que dicen, pues que tal vez lo contrataron porque tiene todas las habilidades, pero no sabe nada de su vida y al final solo va porque le pagan bien, porque está cerca de Yo su lo casa, no sé. yo lo veo un poco antes. Yo creo que también ha de ser muy difícil, o al menos de la mayoría de las personas o empresas que de pronto conozco, la mayoría es por dinero o por o sea, se crean estos negocios, estos modelos, o es por dinero, por, ¿cómo se llama? Cuando aprobación o buscas ese éxito o ese reflectores, Conocimiento. reconocimiento. Pero no, la verdad es que me ha costado mucho trabajo de pronto encontrar, ¿cómo se dice? Cuando ¿Genuino? Genuino, sí, ser un proyecto genuino de quiero ayudar, quiero que sea un emprendimiento social, quiero que esto trascienda porque quiero mejorar las circunstancias de tales cosas, ¿no? Pero también creo que desde ahí puede comenzar y creo que yo muchas veces le digo a mis conocidos o clientes o prospectos, de pronto es qué quieres, ¿no? O sea, quieres un clima laboral, pero si desde la parte donde tú lo creas no tienes un una visión, una razón Ujú, de que tiene algo genuino o importancia para ti, y si es por dinero, pues no les vas a poder transmitir eso, ¿no? Creo ujú, que también podría empezar desde ahí, que no todos estamos yendo sobre el mismo objetivo, y creo que también en la aceptación de eso es, tú no vas a obtener esas mismas esos mismos resultado de clima laboral, a lo mejor relacionado con que todos se pongan la playera, porque, pues, tú lo hiciste por dinero, ¿por qué esperas que ellos lo hagan por otro tema, no? Pero de pronto nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y creo que también desde ahí puede ser como en mi opinión, creo que podría empezar desde ahí. Y ya después, si tienes eso, es okey, pues, entonces, ahí va un poquito el ejemplo que dices, ¿no? Pero, pues, eso al final también se va notando, supongo. Tú notas a los fundadores cuando están súper clavados en mejorar las cosas, a cuando están súper clavados solamente en números, 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 ¿no? ujú. Sí, y cómo van ellos, haciendo que su empresa evolucione. Si solamente están enfocados en números, y no aceptan errores, y solamente, reconocen a la gente que llegó al número sin importar qué, pues entonces van generando un cierto tipo de empresa, que al final no es que esté mal, es que, o sea, tú mismo lo estás creando con tus acciones, como tú dices, desde el origen. O sea, desde que se te ocurrió la idea, ¿por qué la hiciste? ¿No? Hasta hay hoy como fundadores que crean una empresa para venderla lo más rápido posible, pues, ¿qué tanto le van a meter ahí a su cultura? No lo sé. Que también desde ahí debería de empezar como el tema de porque aparte en estas corrientes de pronto en LinkedIn, ¿no? Todos debemos tener una cultura súper o este es el deber ser, ¿no? Pues bueno, creo que también fomentar el no. No es todos debemos de tener lo mismo, todos somos diferentes, más bien hay que primero aceptar quiénes somos, qué somos, para qué somos y a lo mejor de ahí
empezar, ¿no? Porque supongo que te ha tocado el, no, es que yo quiero parecer en Workplace to, o bueno, ¿cómo se llama? Great Place to Work, ¿no? Uy, y de pronto, o sea, porque me ha tocado ver personas que de pronto yo he visto su realidad y es crearon una empresa nada más por mero reconocimiento y de pronto forzan a las personas a que digan que tienen que hacer cosas en dentro de, por ejemplo, pues sí, como y de pronto es como, pues, no es, o sea, no va alineado, va muy alineado al tema del reconocimiento, pero de pronto se creen su propia mentira, ¿no? Y es que ahí también donde supongo que entras en estos conflictos con algunas personas, ¿no? De, ¿ahora cómo le ayudo? ¿Y ahí con qué haces? O sea, ahí también yo me imagino o me pregunto, cómo llegas a ese equilibrio de decirle, a ver, contigo no es así, contigo es así, vámonos por este camino, ¿cómo los convences? No sé, supongo que va a ser complicado porque estás luchando también contra su ego de un fundador, de un socio, de un empresario, ¿no? Sí, es que, mire, como lo que te decía en el principio, es cuando reconoces que todas las empresas tienen cosas buenas, porque por eso existen, y a lo mejor si ya lo llevan 2, 3, 4, 5 años, algo están haciendo bien. Entonces, creo que siempre como en la fórmula del feedback, ¿no? Algo bueno, algo malo era algo y algo bueno otra vez. O sea, hay que reconocer siempre lo positivo. O sea, que sí funciona. Oye, ya llevas 5 años, ya tienes una empresa de 30 personas, ya lograste como superar todas estas metas de ventas, ¿no? Entonces, y esto es lo que hiciste para poder lograrlo. Entonces, digamos que primero reconocer lo bueno, lo que sí hay, y después, cuando plantees el ideal de lo que busca esa empresa o ese founder, ese dueño, entonces como decirle: "Mira, te falta todo esto que está en medio", ¿no? O sea, si quieres llegar o sea, hoy estás aquí y estás bien, y esto es lo que estás haciendo bien, pero si quieres llegar acá, entonces te voy a platicar que te faltan todas estas cosas, ¿no? Como reconocer el trabajo de otros, comunicar tus ideas. A veces son cosas bien sencillas, que 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 no se hacen y que si las cambian, la gente se empieza a involucrar más. Por ejemplo, hay empresas en las que nunca hacen una junta de resultados, nunca hacen un town hall, que es cuando se reúne toda la empresa, ¿no? O sea, no hacen este tipo de prácticas porque no, o sea, ni se les ocurre, ni saben que existen, ni saben qué beneficios pueden tener de esas de ese tipo de prácticas. Y cuando les dices: "Oye, aquí nada más la gente lo único que te está preguntando es, ¿hacia dónde va la empresa? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es o sea, para qué están trabajando? Porque nunca se los has comunicado". Y a veces es más fácil de lo que ellos imaginan como hacer estos cambios, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque empezamos de lo que sí hay, de lo que es positivo. Pero también, como tú dices, no todas las empresas son iguales, entonces tampoco tiene nada de malo que a ti te guste ser súper rígido, súper estricto, súper puntual. O sea, todo eso al final pues es efectividad y es productividad. Pero entonces tienes que reconocer que eres así. Y entonces vas a tener que trabajar por buscar gente que se adapte a esa forma de trabajar. Porque si eres súper rígido y quieres a alguien súper creativo y que tenga muchas ideas, pues no lo vas a encontrar o no va a estar feliz o va a estar poquito tiempo contigo porque su mentalidad y su forma es otra. Y que sí existen, ¿no? También perfiles que son así precisamente, que son muy rígidos también, ¿no? O sea, no necesariamente la empresa que es, por ejemplo, regularmente pone, ¿no? A Google, ¿no? Como la forma mejor de trabajar y la más innovadora, ¿no? Es un ejemplo. Eh, pero no todos los perfiles, o sea, va a haber perfiles para ese tipo de empresa, va a haber perfiles para una Coca-Cola, va a haber perfiles para un banco, porque, por ejemplo, el banco es súper, súper rígido, pero también está bien serlo, ¿no? Creo que es el mensaje y que también de pronto no crean que porque no son la empresa innovadora que ahorita está en tendencia, no van a encontrar ese personal o ese colaborador que es perfecto para sus ideales también, ¿no? Ujú. Pero igual, como dices, también ya hay bancos menos rígidos, ya Sí. son 100% digitales, ¿no? Ya hay bancos que ofrecen otra propuesta de valor. Entonces, sí, o sea, tienes razón, como que a veces la industria o tu sector define un poco la personalidad, pero no siempre. Al contrario, a veces cuando eh, eres justo un banco y te decides hacer todo como una empresa más ágil o más innovadora o más tecnológica, pues vas a tener resultados extraordinarios porque estás viendo eh, otro lado que tu competidor no está viendo. Entonces yo creo que también en esta parte de la cultura, así como podemos definir la semilla y el inicio, también hay que actualizarla.
porque a lo mejor hoy ya nos funcionó ser rígidos 20 años, pero hoy ya no nos está funcionando y queremos entrar poco a poco, sin que sea un cambio tan drástico, en el cambio y queremos hacer las cosas diferentes y queremos cambiar. Entonces, cuando quieres hacer un cambio, lo mismo va desde arriba. Y lo que te decía hace rato, pues tienes que ver qué vas a tener que hacer y qué vas a tener que aceptar para poder generar ese cambio. Bueno, ya Y en un escenario en el que estamos hablando un poco yendo a lo digital, que ahorita incluso ya hay muchas empresas, pues, que están en 100% home office, ¿qué tan complicado es, generar estos vínculos cuando no estás en presencia con los colaboradores, cuando incluso no los has visto nunca en persona, ¿no? Que empezaste en home office y lo que tienes en el día es una llamada, videollamada donde dices las metas. ¿Cómo generas este vínculo de empatía, de yo sé que ya partimos desde una meta en general, ¿no? Que nosotros debemos de tener y pensar en nosotros mismos qué queremos aquí, pero sí se siento que vuelve más complicado cuando ya es 100% digital, ¿no? Cuando ya no hay esa, pues sí, ese calorcito de las personas, porque solo es en la llamada, hola, ¿cómo estás? Sí, hice esto y esto, sí, perfecto, bye. Entonces, no están involucrados tal cual físicamente y que creo que se pierde mucho la importancia de la presencia, cuando estamos 100% en home office. ¿Qué tan complicado tú crees cuando llega una empresa así contigo generar este tipo de vínculos? Es más complicado y es un reto grande. Vamos a empezar desde la pandemia, ¿no? La pandemia todos nos fuimos bueno, muchos nos fuimos a digital cuando siempre habíamos trabajado presencial y los más grandes, pues regresamos a la oficina, no nos pasó nada y fue como que una época que sucedió, ¿no? Ujú. Los más jóvenes empezaron en remoto y siguen en remoto. Y no nada más hoy les cuesta conectar con gente de su trabajo, les cuesta conectar con cualquier ser humano. O sea, les cuesta poder resolver cosas que para nosotros, que sí estamos más acostumbrados al mundo físico, lo resolvemos en 3 segundos, ¿no? O sea, pues pregúntale al poli dónde está la calle. Como hablar con el poli, pero no hay una aplicación o sea, mejor le pregunto a Maps. Y y acható a ChatGPT. Y les da un estrés y un nervio, el tener que hablar con la gente físicamente, terrible. Entonces, yo te diría que el problema es muy complejo porque sí, o sea, está eh, el solo hecho de no verse, pero además que tienes personas que trabajan en diferentes niveles la parte remota, o sea, alguien que a lo mejor ya trabajó físicamente y dice, extraño la parte de la convivencia y extraño que de verdad antes sí tenía amigos en la oficina, o sea, sí hacías amistad fuerte y que trascendía y que te cambiabas de chamba y seguía siendo tu amigo, ¿no? Y sí, y los querías y los invitabas a tus cumpleaños y lo invitabas a tu boda, y hoy las relaciones son como mucho más frágiles, ¿no? No son tan cercanas porque falta esta parte afectiva, ¿no? O sea, o como esta parte un vínculo afectivo más fuerte. Entonces, hablando como de temas de relaciones, yo recomiendo que siempre haya como un tema, si se puede, de integración física o de trabajo híbrido, porque sí, aunque a la gente le choque salir de su casa, porque sí es más caro, sí es más tiempo, sí es más todo, sí es otra forma de trabajar, otra forma de hablar, otra forma de resolver los problemas. Y que yo sé que a veces ya cuando están en remoto sienten que es más pérdida de tiempo porque es como, ah, ya se fueron por el café y además cuando estoy en línea, pues nada más pregunto y ya me contestan lo que necesito, pero aquí es saludar y dar contexto y sonreír, pero al final también es una parte de la experiencia humana, ¿no? Generar relaciones interpersonales. Entonces yo, sí es posible, porque no siempre es posible, hay gente que tiene a su equipo en todos los estados de la república, pero bueno, si es posible, sí tratar de hacer algunas reuniones presenciales, si se puede, como también algunas sesiones de trabajo, mensuales o semanales o lo que se pueda presencial. Em y si están todos remotos y no hay forma de conectarse, sí tener, aunque sea sesiones virtuales, de integración. O sea, vamos a platicar, vamos a ver cómo estamos y también de alineación. Justo esta semana tengo a un cliente que vamos a tener una sesión de alineación porque está súper frustrado el líder
porque la gente todo el tiempo está distraída. O sea, están en la llamada, pero están escribiendo, ¿no? Ya ves que se ve cuando escribes. Si estás, o sea, yo ahorita estoy haciendo como escribiendo. No, se ve que cuando estás escribiendo, se ve cuando estás en tu celular, porque además ya estamos acostumbrados. O sea, yo aquí ahorita estoy en mi celular. Y ahorita, o sea, se ve todo lo que haces, aunque no lo creas. Se ve cuando estás distraído. Es muy evidente cuando no estás poniendo atención. Te acaban de decir, oye, Andrea, no sé, imagínate que me preguntaste a mí, Nayeli, ¿qué onda con la gente que trabaja en remoto? ¿Qué retos y cómo podemos solucionarlo? Y yo te pregunto, sí, mira, lo que estábamos diciendo de la cultura, ¿verdad? Sí, 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 sí. Están distraídos, no saben lo que les estás diciendo. Entonces, a veces hay que hacer muy evidente que lo están haciendo porque no se dan cuenta y se vuelve parte del trabajo normal. Que te estén repitiendo las cosas, que te vuelvan a pedir las cosas otra vez por fuera, porque no están en la reunión. Y también para los que son más seniors, están muy acostumbrados a trabajar con juntas y juntas bien largas, juntas de 1 hora. Entonces, también para la gente más junior, a ver, acorta tus juntas, ponle una agenda y sea más ágil con las reuniones. Para la gente más junior que está acostumbrada a trabajar todo en remoto, pon atención y entonces Sí, sí, sí. y da seguimiento y si no puedes estar presente, mejor levanta la mano y di, oye, yo me voy a tener que salir de esta reunión porque tengo que entregar una cosa en media hora, ¿no? Ya me voy o hay algo que tenga que ver urgente. O sea, creo que también son estos temas de comunicación y de levantar la mano para resolver las necesidades de los dos lados. Em, y pues eso, o sea, creo que eso es lo que yo recomendaría, como comunicar abiertamente, hacer reuniones más cortas, porque siento que sí es muy pesado, o sea, hay gente que está 10 horas al día conectado a una sesión y luego se ponen a trabajar en la noche. O sea, también este tema de los horarios, aunque sí dices, bueno, me ahorro el transporte y me ahorro el tiempo, pero pues a veces siguen en su casa trabajando 3 horas más de lo normal, ¿no? Y también hay gente que se pasa, porque esto también es una anécdota. O sea, contestan la llamada, es que estoy yendo al súper, es que vine a recoger a mi hijo y tú así, estás trabajando, no es hora de recoger a tu hijo, ni de hacer el súper, ni de, Lavar ni de hablar. ropa. Exacto. Sí, porque justo es muy complicado, por decir, ya incluso vivir lo que es tu ambiente, ¿no? O sea, tu casa es como tu lugar donde te relajas, donde, pues, ya dejas todo, no sé, los problemas, y que ya se vuelve parte de tu trabajo, es como, lo único que cambia es que camino 2 pasos, ya llegué, me senté, pero y cerrar la computadora y decir, bueno, ya hasta ahorita, ¿no? Porque hay algunas personas que tienen la computadora en la casa y entonces tal vez no se ponen el límite, es hasta aquí, ¿no? Y se acabó y es mi jornada y me voy a enfocar ahora en lo personal. Y entonces sí presto total atención. Y entonces en el trabajo y es el trabajo, lo que tú dices, ¿no? La fácil distracción que tenemos actualmente, pues muchas personas, ¿no? Justo estábamos hablando de eso en un curso, la importancia de estar de verdad en donde sea que estés, ¿no? Escuchar, mirar a la persona, porque incluso es más cansado estar repitiendo y, ¿qué dijiste? Y es como, ya te lo dije. No, y ahí otra vez la empatía, ¿no? Porque cuando tú estás distraído, porque ahora de verdad es que yo no conozco una persona que no se distraía, porque ya todos lo somos, entre el celular y todo lo que acabamos de decir, cuando tú estás distraído, ay, perdón, ¿no? Pero cuando tú ya repetiste 3 veces lo que estás pidiendo, ya te enoja. Sí. Entonces, ajá, otra vez, o sea, tú ponte en ese lugar porque tú también lo haces. Pero sí creo que tenemos que ser mucho más profesionales en la parte remota, todos. O sea, te digo, tanto la gente más senior con estas imposiciones de poner juntas tan largas y tantas juntas, tanto la gente más junior que es muy distraída y no están poniendo atención y que además eso también lo llevan a su día a día, porque así como no te ponen atención a ti, no le ponen atención a la gente con la que viven. Sí, Y entonces ya se vuelve como, se está volviendo un mundo de gente ausente. sí, Y sí. un círculo vicioso, ¿no? Porque al final ya no estás haciendo, o sea, no estás haciendo bien nada, que es lo que precisamente decía Goko, ¿no? De enfócate en lo que estás haciendo, pero se vuelve también muy complicado porque de pronto que se abruma, no pone atención la persona que está escuchando, entonces tienes que hacer otra cuenta para repetir lo mismo que repetiste hace 3 semanas, pones tareas, las tareas no las pelan, vas, preguntas, dice, no, todo bien, pasan 3 meses y oye, esta tarea lleva 3 meses ahí, no se hizo nada, es que me pasó esta cosa o no se te olvidó, o sea, creo que también es una corresponsabilidad de todos,
pero es complicadísimo porque, pues, al final es otra vez estar insistiendo, insistiendo. De pronto insistes y las personas que a lo mejor lo captan rápido, que son más dinámicas, también se abruman, Ujú. ¿no? Y dicen: "Ah, es que otra vez, ¿para qué?". O sea, ahí sí ya estoy perdiendo el tiempo. Las Ujú. personas que a lo mejor es por los que lo estás arrastrando, es como, pues bueno, a lo mejor a ellos sí les funciona, pero de pronto también los separas y de pronto es que a mí me están exhibiendo, o sea, no, o sea, es un mundo el tema humano, yo creo, por eso hay tantos profesionales, bueno, hay una profesional como tú, pero pues, es súper complicado tener que generalizar en un entorno a tantas perfiles, tantos eh, eh, situaciones, tantos problemas, tantas perspectivas. Pobre Nayeli. Most powerfuls, porque creo que todo empieza con la autoconciencia y el el ver, voltear hacia ti mismo y ver qué puedes mejorar tú, ¿no? O sea, en este ejemplo que yo te di, todos están haciendo algo mal. Sí. Y Vato. bueno, Bueno, no, sí, pues cerrando un poco, me gustaría saber en tu empresa actualmente, ¿qué te ilusiona? ¿Qué proyectos vienes que quisieras compartir a las personas que nos escucharon y que tal vez incluso están iniciando ese negocio y tal vez les haga clic acercarse a profesionales como tú? ¿Y qué te ilusiona? ¿Qué proyectos tienes en mente ahorita? Bueno, pues nosotros llevamos un año con Garage Brand, entonces estamos en esta etapa bien complicada de crecimiento, más bien crecimiento, ¿no? De consolidación. eh, y estamos probando pues diferentes fórmulas con nuestros clientes. ¿Qué ventaja tenemos? Es que, pues, al ser tan pequeños hoy, hacemos soluciones súper personalizadas. O sea, sí estamos, muy cercanos a nuestros clientes, viendo qué necesitan, y lo que hacemos en general para las empresas sí es el tema de diseño de cultura, diagnósticos de clima, el poder ayudarles a hacer su book de cultura, cómo bajarlo. Y creo que nuestro programa más fuerte hoy ha sido el programa de desarrollo de liderazgo, para, justo lo hemos hecho para varias empresas, pero hoy tengo un grupo abierto que empieza en julio. Entonces, si quieren contactarnos, pueden escribirme directo a garagebrandmx@gmail.com o chequen nuestra página, ahí también viene mi calendario, es garagebrand.info. Y pues eso me emociona, porque es el primer grupo que hacemos abierto, entonces vamos a tener gente, ya tenemos algunos inscritos, vamos a tener cabezas de diferentes empresas, entonces también creo que eso es muy enriquecedor para los participantes, porque van a poder ver qué están haciendo otras personas o a qué retos se están enfrentando. Es un programa, no nada más son no es un curso nada más, no nada más, te voy a hablar de cómo manejar el conflicto y de cómo mejorar la comunicación. Sí, tienen esos temas, pero además hay sesiones de trabajo para que te lleves tareas y que veas qué te está fallando en la aplicación y podamos revisarlo, porque también hay algunas sesiones individuales para que veamos cómo te sientes, cómo vas, en qué estás atorado y qué te está sirviendo o no del curso. Entonces, por eso es un programa más que un curso, porque tiene tanto la parte teórica como la parte práctica, como las sesiones individuales. Sí, y no dejar al lado este tema y la constante capacitación de los equipos, empezar desde ti como fundador, si quieres empezar un negocio, cuál es tu meta y a partir de ahí buscar aliados que tengan ese propósito, tal vez porque es un poco más complicado después jalarlos a la idea que tú quieres o a los objetivos que quieres lograr. Si, si emprendedores nos pueden escuchar y les sirva de algo, pues acercarse a profesionales como tú, incluso a este grupo y que ojalá les ayude muchísimo. Esta plática a mí me ayudó mucho, aprendí muchísimo contigo, Nayeli, muchísimas gracias por pues unirte a este espacio que tratamos de igual compartir este conocimiento a varias personas. Muchas gracias por invitarme, Andrea. Muchas gracias, Matías. no, Muy bien la plática, se me pasó súper rápido. qué bueno, y agregar ahí a los emprendedores, fundadores, empresarios que, pues, al final inviertan ese tiempo y ese también dinero, porque, pues, no es como que ahí andemos, regalando el tiempo, ¿no? O trabajando gratis, pues, porque hay que comer, ¿no? Pero, pues, esa inversión que van a tener que hacer, pues, al final siempre tiene, una consecuencia y la mayor parte cuando son profesionales como Nayeli, pues, tiene grandes resultados, ¿no? Entonces,
por ahí también esa recomendación a quien pueda vernos, leernos, escucharnos, pues siempre es agradable. Sí, y otra cosa, tenemos también nosotros un podcast, a ver si nos acompañan un día, los invitamos. Y también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, están ahí todos los episodios. Hoy sale a las 7:30 el nuevo episodio que va a estar muy bueno. Hablamos. Dejamos aquí abajito igual las redes para las personas que les interese, pues aquí abajito le pueden dar clic. Sí, ahí todo el tiempo hablamos de estos temas de desarrollo organizacional y también invitamos empresarios, entonces está interesante. Muy bien, pues ahí muchas gracias por la invitación y pues ahí lo estaremos escuchando también. Bueno, gracias Andrea, gracias María.